Hola a todos, bendiciones. Nosotros somos las Hermanas de la Cruz. Mi nombre es Virginia. Sori. Emma. Y estamos acá porque en el episodio anterior hicimos una breve introducción de los libros sapienciales. Vimos en detalle, comenzamos con el libro de Proverbios, que esperamos que haya sido un contenido de bendición para sus vidas. En caso de que no hayas tenido la oportunidad todavía de verlo, estás a tiempo. Ve y pues nútrete de este contenido, de esta información que compartimos anteriormente en el otro episodio. Y ahora vamos a continuar pues con otros libros que forman parte de estos sapienciales. Hoy vamos a ver pues el libro de Cantar de los Cantares y vamos a ver también el libro de Eclesiastés. ¿Cierto, chicas? Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Y dígame brevemente qué les pareció pues la experiencia anterior con el libro de los Proverbios, antes de. Fue un tiempo de mucha edificación, sobre todo cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios y ver qué se desarrolló en su tiempo, en su contexto, saber bajo qué condiciones recibimos nosotros esta palabra, cambia el panorama y podemos tener mayor capacidad de asimilar el consejo de Dios encerrado en la porción que leamos en un momento determinado. Así es, cuando nosotros conocemos el contexto, las circunstancias en las que fueron escritos algunos libros o libros particulares de la palabra, tenemos como más luz, o sea, es como si fuera ya entendí. Ahora entiendo. Entonces, tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de ver el contexto no solamente del libro de los Proverbios, sino también de estos dos libros que vamos a estar abordando el día de hoy. Claro, en detalle. En detalle, recordando a toda nuestra audiencia que estamos viendo los libros que se le adjudican a Salomón. Los libros de Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. La vez anterior hicimos una breve reseña de lo que fue la vida de Salomón, su historia, cómo nació y cómo llegó a ser rey, que eso nos, como dije hace un momento, nos ayuda a conectarnos con cada uno de los libros que él escribió. Así es, bueno, pues sin más vamos a adentrarnos ya a ver qué nos trae el libro de Cantares. El libro de Cantares es una recopilación que nosotros podemos encontrar de poemas y de canciones que exaltan la belleza del amor. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Entonces, se trata básicamente de una expresión hebrea que podemos compararla, por ejemplo, a Rey de Reyes, lo encontramos en algunos versos de la Biblia, Señor de Señores, y esto básicamente lo podríamos traducir, si pudiéramos encontrar una traducción, como podría traducirse como lo mejor de todo, o en este caso, como hablamos de este libro de Cantar de los Cantares, sería como el mejor poema de todos o la mejor canción de todas, Así ¿verdad? es. Amén, amén. ¿Y cuál es el propósito del autor al escribir este libro? La mejor manera de acercarnos a este libro es verlo como una descripción literal de lo que es el amor entre un hombre y una mujer. Por lo general, durante la historia, tanto el pueblo de Israel como luego la iglesia quiso atribuirle a este libro un significado alegórico. En el caso de Israel, que era la relación de Dios con su pueblo, y en el caso de la iglesia es la relación de Cristo con su iglesia, pero realmente no. Es una descripción del amor entre un hombre y una mujer y ver el cortejo hasta llegar al matrimonio de esta pareja. Que nos da una historia, que no nos da una historia cronológica, o sea, no tiene una secuencia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como es un poema, sino que está dispersa toda la historia y uno tiene que ir uniendo los cabos. Cabe destacar que en el libro no se limita a la relación de dos personas, sino que tres son los personajes de este libro, que son Salomón,
un pastorcillo y la tsunamita. La tsunamita. Exactamente. Ajá. Entonces es una bella invitación a que nosotros podamos entender la importancia de poner, si le podemos sacar un sentido espiritual a la porción, la importancia de nosotros ser fiel a nuestro amor, a quien amamos, porque aunque Salomón, y lo vimos en el capítulo anterior, con todo su esplendor, con toda su grandeza, cortejó a esta mujer, ella amaba a su pastorcillo y fue fiel a ese amor. Y aunque no es un sentido alegórico, pero también nos invita a nosotros, que nos acercamos así al Señor, que no importa cuánto nos ofrezca el mundo, el amor que tenemos por el Señor debe de ser tan puro, tan genuino, que no importa qué nos pueden ofrecer, siempre será el amor del Señor mejor que cualquier oferta que puedan darnos. Así mismo es, y no solamente ella amaba a su pastorcillo, el pastorcillo la amaba a ella, o ser un amor correspondido, ¿verdad? No solamente es que ella amaba, él también la amaba, y la amaba de una manera extraordinaria. Amén. Y precisamente de eso se trata, de cómo se exalta ese amor correspondido. Qué chévere, qué bonito, qué bonita historia podemos encontrar en este libro. Pero hay algo que me llama la atención, chicas, y es que mencionaban como que este libro es la relación que existe de tres figuras. Si es así, entonces, ¿por qué este libro está en la Biblia si Dios no es el centro de esta historia? Así es. Básicamente, Dios quiere dejarnos este libro como una referencia de que Él está interesado en todas las áreas de nuestra vida. Como un ejemplo de que Él quiere ratificar el diseño del Edén, donde estableció la relación entre un hombre y una mujer, donde conformó allí lo que se podía denominar el primer matrimonio, la primera pareja. Y que Dios quiere de esta manera, a través de este libro, dejarnos a nosotros sembrado la importancia de establecer una relación en función a esto, porque, como decíamos hace un momento, si conocemos el contexto de la historia y cómo se daban las cosas, si vemos lo que es la historia universal y buscamos cuáles eran las condiciones todavía hasta hace unos 300 años atrás, que era lo que se daba, que por lo general los matrimonios eran arreglos de los padres, y en las culturas antiguas lo que se hacía era que cada patriarca organizaba el matrimonio de sus hijas. Sin embargo, con Dios no era así. En el pueblo de Dios era diferente. En el pueblo de Dios se estableció, y eso es hermoso ver cómo Dios siempre marca la diferencia. Dios siempre le dejó a su pueblo y a las mujeres de eso. Y eso a mí me da una confianza en el cuidado de nuestro Señor. Amén. Porque en la antigüedad era tan menospreciado el valor de la mujer. Sin embargo, vemos que el Señor a su pueblo ratificaba el valor que tenía la mujer y le daba la libertad de también ella corresponder a su pretendiente. O sea, de que no era una figura impuesta, sino que Dios le daba la libertad de que también ella decidiera con quién elegía casarse. Y es hermoso que el Señor también a nosotros nos da esa libertad de nosotros poder escoger lo que más nos conviene. Vemos que el Señor, como dije hace un momento, ratifica la importancia del matrimonio, como nos dice en Proverbios 5:18, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Qué precioso. Sí. Y es increíble cómo los principios bíblicos son eternos, Amén. no pasan, y cómo aplican trascienden el tiempo. Así es, son Trascienden atemporales. las culturas, porque
hoy en día, donde es muy frecuente justamente que los hombres en ese deseo de tal vez validar su masculinidad cuando ya están en el ocaso de sus vidas, desean buscar mujeres más jóvenes para sentirse valiosos, ¿verdad? Vemos como este Proverbios, escrito miles de años atrás, da este consejo tan sabio a los hombres, diciéndole, alégrate con la mujer de tu juventud, con la que iniciaste, con la que comenzaste cualquier proyecto de vida, porque ahí es donde tú vas a encontrar esa plenitud que tú como hombre, como varón, necesitas sentir y recibir. Así es. O sea, y la importancia de que Dios está interesado, como yo les decía hace un momento, en todas las áreas de nuestra vida, o sea, de que el Señor se preocupa por con quién nosotros vamos a establecer una pareja. Y era tan así que en la antigüedad los doctores judíos aconsejaban a los jóvenes a esperar hasta tener 30 años. Recuérdense que en la antigüedad el hombre, por así decirlo, iniciaba su vida adulta a los 30 años. ¿Se recuerdan del Señor Jesús? ¿A qué edad comenzó su ministerio? A los 30. A los 30 años, porque a esa edad era que se consideraba que un hombre estaba lo suficientemente maduro y capaz para comenzar a ejercer la responsabilidad. Así que los doctores aconsejaban a los jóvenes a esperar hasta cumplir los 30 años de edad para leer este libro y de esa manera tener la madurez de acercarse de la manera correcta, en el sentido de que para los judíos este era un libro que encerraba un valor puro y sagrado. Aunque era un relato de una relación sensual, amorosa entre un hombre y una mujer, pero no había esa morbosidad al acercarse, imagino. Exactamente. Ellos entendían que Dios estaba involucrado en eso. Y como comentamos la semana pasada, a diferencia de nosotros que tenemos el concepto de lo secular y de lo espiritual, para el pueblo de Israel no había esa división, sino que Dios estaba en todo. Y como Dios estaba en la autoría de este libro, para ellos ese libro tenía tanta autoridad como el mismo Pentateuco. Así es. Entonces, para ellos, o sea, acercarse a ese libro de la manera pura, sabiendo que era para agradar a Dios, instaban a los jóvenes a esperar a tener la madurez suficiente para poder apreciar y buscar entonces una mujer que cumpliera las características de la tsunamita. Exactamente. Qué hermoso. Bueno, pero súper interesante lo que hemos visto y vemos cómo esos principios que se aplicaban en la antigüedad todavía hoy día, aunque tal vez en el caso actual el hombre no tenga que esperar a los 30 años para poder buscar a su amada, pero sí aplican las mismas características. O sea, debe ser una relación que Dios sea el centro, debe ser una relación pura, debe ser una relación que sea agradable a nuestro Señor, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que tengamos relaciones plenas y que sean relaciones que sean agradables a Él. Sí, escúchame, aunque tú dices que tal vez hoy los jóvenes no tengan que esperar los 30 años, esto me trae a la memoria un dato que yo leí recientemente. Y tal vez si justamente los jóvenes esperaran el tiempo en que tienen la capacidad y la madurez para abordar este tema, hoy en día muchos males en la sociedad se evitaran. Yo leí recientemente un estudio de la Sociedad de España donde es alarmante la cantidad de jóvenes adolescentes que caen en el delito de violación a jóvenes menores, igual adolescentes. Y cuando han estudiado los casos, se dan cuenta que estos jóvenes han estado expuestos a la pornografía y una cosa va escalando a la otra. Entonces, el no tener la edad ni la madurez para abordar ciertos temas, si se hace, entonces puede provocar
mayor daño Sí, evidentemente, qué beneficios. que cualquier beneficio que un joven determinado pueda entender que pueda alcanzar acercándose sin tener la capacidad de asimilar esos temas. Es así. Es así. Es muy importante que nosotros entendamos que para nosotros poder asimilar con información, la información que nosotros manejamos, hablo de nosotros como sociedad. Claro, en sentido general. En sentido general. Es importante tener la madurez y que los padres que nos escuchan tengan esa capacidad de entender que nuestros hijos tienen al alcance de un clic la información que ellos deseen y que muchas veces nuestros niños, como hemos leído en un escrito muy famoso, se nos pierden en nuestras habitaciones. Nuestros hijos están ahí en nuestra casa, en nuestra habitación, y es en esa habitación donde un depredador los puede alcanzar, donde un depredador los puede seducir. Y según nosotros, ¿dónde está nuestro hijo? En la habitación. Seguro, tranquilo, Sí. en su habitación, y no necesita salir de ahí para ser dañado y para ser alcanzado por contenido que ellos no están en la capacidad de manejar. De ahí que sea tan importante que nosotros, los padres, nos mantengamos velando por el contenido que nuestros hijos manejan, por tener acceso a sus redes, por tener acceso a sus dispositivos, y Así nosotros es. poder monitorear de manera efectiva para guardar a tiempo sus corazones, para que cuando ellos sí estén listos, puedan tener toda información que sea beneficiosa para ellos. Así Y entonces, Emma, tú como mujer casada, ¿verdad? Que ha tenido la experiencia de ser cortejada por un pastorcillo, de llegarte al altar, ¿verdad? Y casarte. Razones que tú nos pudieras dar tú con tu experiencia para estudiar el libro de Cantares. Bueno, lo primero es que es una guía maravillosa de cortejo y de cómo dejarse cortejar. Exactamente. Sobre todo esa última parte también. En estos tiempos donde se ha perdido esto, Sí. donde las mujeres, entendiendo que mostramos fortaleza al no acceder al cortejo. Yo recuerdo en mi inexperiencia, cuando yo era jovencita, yo decía, a mí no me gustan las flores porque me parece muy egoísta, muy cursi, que tenga que cortar una flor para agradarme. Mentira mía, ¿a qué mujer no le gustan las flores? Te pregunto yo. todas. Todas nos sentimos halagadas, valoradas, apreciadas, tomadas en cuenta. Entonces a veces uno levanta murallas. Y es muy probable que yo tuviera ese discurso porque en ese tiempo de mi vida no existiera nadie que me enviara esas flores. Es posible. Y yo en ese sentido, en ese deseo de querer levantar muralla de no me afecta, total ni me gustan, ¿verdad? Así es. Tenía ese discurso. Entonces a veces sin darnos cuenta asumimos discursos que no son alineados a ese perfil femenino que todo hombre desea ver en una mujer. Sin importar el discurso que se tenga hoy en día, al hombre le gusta lo femenino. Amén. Y a las mujeres nos gusta lo masculino. Nos gusta ver un hombre galante, un hombre varonil, un hombre fuerte, un hombre capaz. Y es lo que muestra este libro. Este libro muestra el modelo perfecto, el modelo ideal. Muestra, como bien tú decías, el modelo que estableció Dios desde el principio. Varón y hembra Dios los creó. Dios estableció el matrimonio desde Génesis, desde el principio, cuando unió a Adán y a Eva. Entonces, deliberadamente, este libro usa como una ilustración del matrimonio como el modelo perfecto y como también la relación que Dios desea tener con su pueblo. Es como un tipo, vamos a decirlo de esa manera, es un tipo de la relación que Dios desea tener con su pueblo. Ese es el primero de las razones que yo pudiera decir. Es la guía. Chicos, el que no se haya casado, vaya y vea cómo el pastorcito sedujo a la tsunamita. Y chicas, miren cómo la tsunamita se dejó seducir. Y estas cosas que ella hacía para resultar atractiva a su amado, así ella lo llama. Pero no solo eso, ella lo llama a su amado y él la llama como
la amada. Sí. Eran el amado y la Y amada. amada. Y también en este libro encontramos que el amor debe ser la base del matrimonio. Sobre todas las Si no fuera por amor, por el amor. ¿Y quién es el amor? ¿Quién es amor? El amor es Dios. Dios. Ujú. Y si Dios no deposita de ese amor suyo en nosotros, cualquier matrimonio es insostenible. ¿Por qué? Porque el matrimonio está hecho por un hombre y una mujer imperfectos, que muchas veces, no muchas veces, venimos quebrados al matrimonio porque todo ser humano está resquebrajado de algún lado de su vida. Ujú. Y Así de es. trasfondos Y diferentes. trasfondos diferentes. Entonces, si no es por el amor, ese matrimonio no perdura. El amor es el que tiene la capacidad de capaz. superar todos los obstáculos. Ujú. Bien lo dice Primera de Corintios 13, 13. el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Exacto. El amor, pero el amor guiado, dirigido, inspirado por Dios, porque el amor natural no tiene esa capacidad, No. es imposible. Así es. Y también puede verse finalmente Cantar de los Cantares como una alusión, como decía, de la relación de Dios con su pueblo. En la antigüedad, ¿con quién? Con Israel. Con Israel. Y en la actualidad, la relación de Cristo con La iglesia. la iglesia. iglesia. De hecho, la palabra de Dios llama a la iglesia como La novia. la novia. La novia. Ujú. La novia, que así como la tsunamita se preparaba Amén. para recibir a su amado, nosotros como la iglesia debemos cada día procurar esa preparación para estar listas, para Amén. estar listos en el caso de los varones, para nuestro amado, para estar listos para esa relación perfecta, inspirada por el amor. La palabra dice que si nosotros le amamos, es porque Él nos amó a primero. nosotros primero. Así que el libro de Cantar de los Cantares Hermoso. es un poema hermosísimo, es una oda al amor. Una oda. Exacto. Es una oda al amor entre un hombre y una mujer. Y aunque el nombre, o sea, la palabra Dios no es mencionada en ninguna línea, Dios era centro, era parte de esa relación tan hermosa que tenían el uno con el otro. Así es, Sí. así es. Entonces hemos aprendido bastante de este libro y yo creo que de ahora en adelante cuando nos acerquemos a él lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a verlo con el sentir que Dios tuvo al dejarnos este manual de lo que debe de ser la relación entre un hombre y una mujer, que podamos tener esto como pauta a la hora de relacionarnos, los que están casados, como una fuente de inspiración de cómo agradar a su pareja, sea el hombre o sea la mujer, y todo el que no se ha casado como una manera de saber cómo relacionarse sanamente en el orden, en el diseño de Dios, con esa persona que el Señor traiga a su vida. Así que hermoso este libro. Y tomar en cuenta que la palabra dice que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Aunque es un poema de un hombre hacia una mujer, Es inspirado. fue inspirado por Dios con el propósito de dejarnos esto como modelo. Como modelo. Para que nosotros podamos ser instruidos. Así es, así es. Bueno. Así que les animamos a que nos acerquemos de la manera correcta a este gran poema, a este gran cantar de los cantares, que Dios ahí nos dejó instrucciones de cómo deben de ser las relaciones entre el hombre y la mujer, de una manera sana. Sorry, y Virginia, este es un buen momento para invitarlos a dejarnos sus comentarios. Si has leído el libro de los cantares, déjanos saber si lo has leído y qué te ha parecido. Déjanos tu comentario de qué te ha parecido el libro, si fue fácil de entender para ti, si tal vez con este análisis que hemos hecho se abre, ¿verdad?, otra ventana para tú poder entender mejor. Te invitamos a releerlo. Déjanos el comentario. Si tiene alguna duda, deja tu pregunta. Tu pregunta, exactamente, que ahí. con muchísimo gusto nosotros vamos a responderla. Y queremos invitarte también a que si hasta ahora este contenido te ha edificado, que nos regales un like. Amén. Amén. Pues inmediatamente pasemos al libro de Eclesiastés. Claro que sí.
Excelente, de verdad, el contenido, el libro de Cantar de los Cantares nos da pues esa guianza y nos da esa dirección de parte del Señor para nosotros también buscarle a Él y tener esa relación de intimidad con Él que Él anhela tener con nosotros. Entonces, ahora como vamos a pasar al libro de Eclesiastés, me gustaría saber qué significa esta palabra. Amén. En su original, la palabra Eclesiastés nos suena como a algo, ¿verdad? Eclesiastés. Bueno, la raíz o la palabra original es Coelet, que en hebreo significa, o alude a quien reúne a un grupo con el objetivo de impartir enseñanza. La raíz hebrea es Kaal, que encierra la imagen de una reunión o de una asamblea, y por ende en el griego es la palabra que encontramos de eclesia, que verdad que es de donde viene nuestra palabra en español iglesia. Y de ahí entonces este libro de Eclesiastés, o en muchas Biblias antiguas lo traducían como el maestro o el predicador, en el sentido de alguien que se para a enseñar, a tener un mensaje de enseñanza. Wow, impresionante. Interesante, mira, ver cómo la raíz de la palabra iglesia y de la palabra eclesiastés es la misma. O sea, se convoca a una asamblea, porque eso es la iglesia, es la asamblea de ¿quiénes? De los creyentes, de los que nos agrupamos con el propósito de adorar al Señor, de ser edificados mutuamente. Sí, lo que pasa es que la palabra iglesia literalmente significa los que son convocados a. O sea, la palabra iglesia no es lo que van a, sino lo que ya previamente han sido convocados a. Y eso es por lo que hizo el Señor. El Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Para, ¿verdad?, reunirnos y ahí entonces darnos la enseñanza a través de su palabra, darnos la enseñanza a través de las relaciones los unos con los otros, darnos la enseñanza a través de nuestra comunión con Él. Entonces la palabra iglesia lo que significa literalmente es eso, aquellos que son llamados a. Que el Señor, y en este caso somos llamados a Dios, al Señor, ¿verdad? Exactamente. A Cristo. Amén. ¿Y quién escribió este libro? Bien, el libro de Eclesiastés, o el libro del predicador o el maestro, el predicador como se traduce en nuestras Biblias, lo atribuyen, o quien lo escribe se presenta a sí mismo como hijo de David. Pero es importante que nosotros entendamos que este hijo de David no necesariamente tiene que ser de manera literal, o sea, de manera directa. Puede referirse al linaje. O sea, en vez de decir del linaje de David, decir hijo de David, como una alusión de que venía o que era un descendiente de. Por lo que existe aún hasta el día de hoy un debate de quién pudiera ser su autor. Algunos le atribuyen la autoría a Salomón, por eso nosotros estamos discutiendo este libro dentro de este grupo de libros que hemos estado analizando en estos episodios. Porque en el versículo 1:1, él se presenta a sí mismo de manera literal, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Así es. Entonces, cuando él está escribiendo el libro, contrario al libro de los Proverbios que decía Proverbios de Salomón, él habla en tercera persona. Dice el predicador, el autor en este caso. Como decía, entonces, esto abre un debate. Algunos entienden que fue Salomón y otros dicen que no necesariamente. ¿Por qué? Porque como a causa de unos escritos encontrados en el Mar Muerto y analizándolos con el estilo de escritura, algunos llegaron a la conclusión de que los libros pudieran ser de tiempos posteriores. No necesariamente del momento en el que Salomón vivió, ¿verdad? En el tiempo cronológico en el que él vivió, pero
eso es una escuela plantea esa postura y otra escuela plantea que no, que cuando dice hijo de David está haciendo una alusión directa a Salomón como descendiente de David. Así es. Lo cierto es que independientemente de cuál de las dos opciones nosotros deseamos o decidamos asumir, independientemente de ello, nosotros podemos ver a Salomón como la figura central. Eso sí, exactamente. Como la figura central del escrito, de la inspiración del libro. Y la figura de Salomón trasciende a lo largo de, y la importancia de Salomón como centro de este libro, en lo que es una reflexión de lo que realmente es trascendente en la vida, las cosas importantes en la vida del hombre. Muy bien. Y ahora cuando tú mencionas lo que era el tema central de Salomón, ¿cuál es entonces el tema central del libro y cuál es la palabra clave que podemos encontrar en él? La línea, vamos a decir, esa línea conductora, sí, del libro. El libro trata básicamente de lo que es la brevedad de la vida y el sentido de la misma. O sea, ¿para qué existimos? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? O sea, ¿qué es lo que realmente me llena de satisfacción? ¿Qué es lo importante en esta tierra? ¿A qué debo de darle valor? ¿Verdad? ¿En qué debo de poner mis ojos? Y por eso hay una palabra clave en todo el libro. Una palabra clave que se repite una y otra vez. Y esa palabra es Hebel, que traducida al español sería vanidad. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Pero no una vanidad como nosotros usualmente la entendemos, le damos sentido, sino más bien en el sentido de la fragilidad de la vida, de lo fugaz, que es la vida. Es vapor de humo. Exactamente, de lo efímero que es la vida. Esa palabra se usa para, si pudiéramos usar una figura, es como si fuese estos juguetitos que hay que se hacen burbujas, ¿verdad? Que vemos las burbujas, se ven muy bonitas, con muchos colores. Sin embargo... Y con mucho brillo también. Con mucho brillo, pero es frágil y en como tal es hueca. O sea, es insustanciosa. De igual manera es como el humo, que de repente nosotros pudiésemos verlo, pero si intentamos echarle mano, no agarramos nada. Así mismo es la vida. O sea, dice la palabra de Dios que por más que el hombre se afane, no podrá añadir un codo a su estatura. Porque todo depende de él. Entonces, en ese sentido es que lo plantea aquí el predicador, Salomón, o el autor, ¿verdad? Para ser neutral en cuanto a quién lo escribió. En el Antiguo Testamento esta palabra aparece unas 78 veces. Y de esas 78 veces, 38 veces está aquí en el libro de Eclesiastés. Solamente para plantear lo frágil y fugaz que es la vida. Wow. La vida que de repente hoy nacemos, nos vemos con 30, nos vemos con 40. Pestañamos y tenemos 30. Pestañamos y tenemos un poco más de 30 y de repente tenemos canas. Y es así. Y en un pestañar, según nosotros, se nos va. Así es. Así es. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el propósito en sí que lleva este libro y que podemos encontrar en él? Bueno, Soria hablaba de una palabra clave, que en este caso es vanidad. Pero además de esta palabra clave, hay una frase que no deja de repetirse a lo largo del libro de Eclesiastés. Y esta frase es debajo del sol. Esta frase aparece unas 20 veces. De manera muy reiterada, el autor habla. Y cada vez que habla de debajo del sol, está haciendo alusión a nuestra vida aquí en la tierra. El propósito del libro es dar un enfoque a la hora, al aquí. No tiene un enfoque eterno a nuestra vida en la eternidad.
sino de lo que es nuestra vida mientras nosotros estamos viviendo, caminando en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Como también dice la palabra, para que nosotros entendamos la importancia de no sacar a Dios de la ecuación, porque si nosotros sacamos a Dios de la ecuación de esta vida que nosotros vivimos, valga la redundancia, mientras estamos en esta tierra, nuestra vida va a ser eso, una vida hueca, una vida vacía, una vida sin sentido, sin propósito. Y lo peor de todo es que es tan corta, se nos va tan rápido que de repente, pudiendo haberla aprovechado al máximo, es penoso que nos demos cuenta al final de nuestros días y que podamos llegar a esta misma conclusión, ¿verdad? De que la vida es vana y de que sencillamente si Dios no es parte de nuestra vida no va a tener sentido ni propósito. Amén. Amén. Así es. Y qué bueno que el autor nos da esa perspectiva y esa visión de nosotros poner nuestros ojos en lo que es duradero, en lo que no perece, porque muchas veces nos afanamos en este mundo en ocuparnos en tantas cosas, en tener tal vez posición económica, en tener tal vez el vehículo de mis sueños, que no está mal que aspiremos a tener un vehículo, ¿verdad?, que nos guste y tener metas y aspiraciones, pero que en cada paso que nosotros demos, que Dios sea el centro de nuestras vidas y que nuestra vida espiritual sea lo que tenga más valor y a lo que nosotros le demos más importancia, porque al final, cuando partamos de acá, todo se queda. Por más cosas, por más logros que yo alcance, todo va a quedar aquí. Así es. Así es. Y cuando nosotros escuchamos a Salomón referirse así con relación a la vida, vanidad de vanidad, todo es vanidad. De repente nosotros pudiéramos pensar que Salomón está teniendo como un enfoque pesimista. ¿Es pesimista Salomón en su enfoque en este libro? En ninguna manera. Lejos del autor, todo lo contrario. El autor quiere dejarnos a nosotros aquí una enseñanza, una invitación a poner nuestros ojos en las cosas valiosas de esta vida, a entender la vida como un regalo de Dios. Hay un libro muy conocido, ¿verdad?, que es Una vida con propósito. Si no lo han leído, les invitamos a que lean ese libro, Una vida con propósito, que duramos un tiempo limitado aquí en esta tierra. Y si no nos enfocamos en lo que realmente tiene valor, vamos a perder la perspectiva de la cosa. La vida es un regalo de Dios que se desarrolla, si podemos hacerlo como un ejemplo, como esos bollitos de hilo de tejer, ¿verdad? Como una madeja. Exactamente, como una madeja que tienen, lo van envolviendo de una manera, ¿verdad?, vertical. Pero de vuelta en vuelta, entonces tiene un hilo que es el horizontal. Pero ese hilo horizontal que se va a hacer, si lo envuelven así todo el tiempo, al final va a ser algo fofo. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando hacen esos bollos de hilo que van envolviendo de vuelta en vuelta, cada X cantidad de vueltas, le trazan un hilo horizontal. Al trazarle ese hilo horizontal, que en nuestra vida sería representado por Dios, ¿verdad? Ese hilo horizontal es lo que le da la estabilidad. Y lo que forma lo que da esa forma como de redondez a ese bollo de hilo. Eso mismo representa Dios en nuestras vidas. Amén. Que nosotros vamos haciendo cosas, pero si en medio de lo que vamos haciendo, no ponemos a Dios en el medio, no vamos a tener estabilidad. No vamos a tener esa sostenibilidad. Balance, exactamente, en las cosas que realmente tienen importancia. Por eso Salomón lo que hace es un símil. Él hace una conversación consigo mismo y va poniendo... Una introspección. Exactamente. Entre una cosa y otra, ¿verdad? Entre dos realidades que recurrentemente o que siempre, indefectiblemente, van a suceder en nuestra vida, que es la vida y la muerte.
¿verdad? La sabiduría y la necedad. En algún momento hablábamos la semana, en el episodio anterior ajá, acerca de la sabiduría de Salomón Ujú. y establecíamos la diferencia entre lo que es ser inteligente Ujú. y lo que es ser sabio. Sí. Ujú. Entonces, una persona puede ser muy inteligente y a la vez muy necio. Sí. Sí. Y una persona puede ser sin ninguna escolaridad y ser una persona muy sabia. Ujú. Entonces, la sabiduría y la necedad, la riqueza y la pobreza. Y de una manera magistral, el autor desarma todas las formas en que el hombre procura buscar su plenitud en cosas vanas. Ujú. Hebel. O sea, en riquezas, en placeres, en pasiones desordenadas, en conocimiento. O sea, ¿quién más que Salomón? Ujú. Como vimos Sí. en el episodio anterior, ¿verdad? ¿Quién pudiese tener mayor Propiedad, exactamente autoridad que Ujú. Salomón para él decirnos, miren, todo esto es heber, todo esto es vanidad, todo esto es insustancial? Ujú. O sea, enfocar nuestra vida en buscar solamente riquezas, en buscar placeres, en buscar conocimiento, en buscar estatus, lo pudiésemos obtener todos ellos, alguno de ellos, uno de ellos, y al final, en el momento en que lo conseguimos, nos vamos a dar cuenta de que no nos llena. Ese vacío De existencial que al final, ¿verdad? del ser humano Sí. siempre va a estar Ujú. ahí, a menos de que nosotros tengamos a Dios, como bien decías Amén. tú, Ujú. como el centro. Ujú. Así es. Y la verdad es que, como él mismo decía, nada hay nuevo debajo del sol. Ujú. Todo lo que es ya ha sido. Ujú. Todo, la vida es cíclica, cíclica. Nada hay nuevo debajo del sol. Aún los grandes inventos que pudiesen darse en un momento determinado, o sea, tuvo que ser en función de un conocimiento previo, De algo ya establecido, de algo ya creado. establecido. Ujú. Así es. Entonces, todo es un ciclo de vida. Y si no aprendemos de los errores de los demás, y si no aprendemos de los aciertos de los demás, si no aprendemos de lo que realmente tiene valor, Ujú. como en este caso Salomón, que nos ha dejado este libro, para que nos enfoquemos en Dios, entonces de repente vamos a estar en una carrera desenfrenada buscando encontrar satisfacción donde no la hay. Ujú. Así Donde es. no la hay. Así Ujú. es. Sí, por eso vemos que hay muchas personas que se enfocan justamente en eso que mencionabas anteriormente, Ujú. Sori, en placeres, en riquezas, en conocimiento, en estatus, pero hasta Ujú. que el ser humano no tiene ese encuentro con Dios, que es la pieza como que viene a encajar todo un rompecabezas, ¿verdad? Ujú. Entonces, hasta que no tenemos ese encuentro con nuestro Señor, no vamos a sentirnos plenos, no vamos a sentir que tenemos una vida plena a pesar de que alcancemos grandes logros y que conquistemos todas esas hazañas que nosotros nos propongamos en la vida. Ujú. Así es. Entonces, este libro, ¿cómo podemos nosotros ver de qué manera puede alimentar nuestra fe? Bueno, Martín Lutero establecía, él decía que el libro de Eclesiastés era un libro que debía de leerse todos los días, o sea que el ser humano debía leerlo porque al ser un libro tan práctico, descartaba o apartaba al hombre de lo que era tal vez una religiosidad Así. sentimental Ujú. o de una práctica religiosa. Ujú. De hecho, yo creo que pudiéramos decir que el libro de Eclesiastés es el libro más contemporáneo de todos los tiempos. ¿Por Ujú. qué? Porque es una radiografía de la naturaleza Ujú. humana. Sí. Y la naturaleza humana es la misma desde la caída. Así es. Ujú. Sí, de hecho, si lo leemos, cuando lo leemos hoy día, pensáramos que estamos leyendo algo del acontecer de Sí, ahora, así es. actual. Que estamos leyendo Sí. una radiografía del ser humano Sí, actual, del sí. hombre según se conduce en la actualidad. Así es. Y la razón, vamos a decir, principal por la cual debemos de leer este libro es por lo que señalábamos hace un momento. Si un hombre como Salomón, que lo alcanzó Ujú. todo, cualquier
proyecto de vida que un ser humano alguno pudiese, ¿verdad? Anhelar, sí. Anhelar en las esferas, ¿verdad? Sociales y políticas, económicas del quehacer humano. O sea, no hay nada, ningún objetivo, ninguna meta que hombre se haya propuesto alcanzar, que Salomón no la haya alcanzado. Entonces, si Salomón al final de sus días, y mirando hacia atrás y haciendo una retrospectiva y estando consciente del privilegio que tuvo, de las bendiciones que Dios le dio, y cómo había sido, ¿verdad?, engrandecido ante los hombres y ante su pueblo, pero de que de igual manera él derrochó, ¿verdad?, derrochó todas esas bendiciones. De nada le sirvió su sabiduría, de nada le sirvió su riqueza, de nada le sirvió el poder, ¿verdad?, que tuvo. Todo eso lo desperdició. Entonces ya al final de sus días que él pudo, el Espíritu Santo trató con su vida y él reflexionó y entendió que había errado en el propósito de Dios para consigo, decidió dejarnos esta enseñanza. Decidió decirnos, miren, lo valioso son las cosas simples, a lo que muchas veces nosotros no le ponemos importancia, que lo primero es el Señor. Amén. Lo segundo, la familia. ¿Cuántas vidas no hay destruidas por padres exitosos que duran 12, 14 horas trabajando, pero lo que realmente importa, que es pasar tiempo con su familia, no lo pasan? Y dice Salomón al final que un mal él ha visto en la tierra, que el hombre se afana por trabajar, por cosechar riquezas, por acumular, ¿verdad?, bienes, dice, y al final muere. Y lo que sembró, lo que cosechó, lo que produjo, o sea, ¿para quién será? ¿De qué le sirvió? De que, o sea, sus hijos, dice el mismo Salomón, muchas veces sus hijos lo que hacen es que despilfarran todo eso por lo que él se afanó por trabajar. Entonces, Salomón nos dice, pongamos nuestra vista en lo que realmente tiene valor, en esas pequeñas cosas. Una buena comida con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, tener conversaciones con las personas que amamos, dedicarle tiempo a esos seres queridos. Y poner nuestra vida en las manos del Señor. O sea, al final, si tú la pones en la balanza, eso vale mucho más que cualquier logro alcanzar. Exactamente, que podamos alcanzar. O sea, al final de nuestros días, el tener a esas personas que amamos cerca de nosotros es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer la diferencia. A estar solos, ¿verdad? Sí. Porque simple y llanamente no tuvimos tiempo para invertir en esas personas que eran cercanas a nosotros y que luego entonces, al no estar vinculados con nosotros, en el tiempo más triste posiblemente tengamos nosotros que vivir en soledad. Si nosotros pudiéramos escoger, por decirlo así, una enseñanza básica, cada una de nosotras, del libro de Eclesiastés, que luego de haberlo leído podamos destacar. ¿Cuál pudiéramos decir tal vez que ha sido esa enseñanza? Bueno, yo podría mencionar que nuestra vida en el plano terrenal es una línea con caducidad en el tiempo. Sin embargo, nosotros no fuimos hechos para más de ahí, porque originalmente nosotros fuimos creados para una eternidad. Amén. ¿Verdad? Pero vemos que Dios siempre tuvo un plan, y un plan perfecto en él. Dios todo lo hizo hermoso
para el momento apropiado y el momento indicado. Él sembró a sí mismo esa eternidad en el corazón del hombre. Ahorita hablaba de esa pieza del rompecabezas que viene a completarlo, ¿verdad? Y a que todos nos hizo falta en algún momento. Y cuando nosotros, aún conociendo al Señor, en nuestra mente humana no tenemos idea de ese alcance, del propósito, de los planes que el Señor tiene para nuestras vidas y de cómo Dios desde un inicio y para la eternidad ha tenido pues un proyecto y un propósito para nuestras vidas. Y es algo que en nuestra mente humana a veces no nos alcanza para comprender la grandeza y el poder de Dios. Amén. Amén. Dice Primera de Corintios 13, 12, que ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos, o sea, ¿cuándo? Como decía Virginia en ese momento, en esa eternidad que Dios diseñó. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré, tal y como fui conocido. Amén. Porque el propósito de Dios es que podamos entender que el hombre, de una manera u otra, sea estando en su reino o en una condenación, va a tener una eternidad. Amén, así es. Somos nosotros quienes decidimos dónde estaremos en esa eternidad. ¿Dónde estaremos en esa eternidad? Algo, para mí una enseñanza importante del libro de Eclesiastés es que nosotros podamos entender que el gozo se puede encontrar en las pequeñas cosas. Amén. Y que debemos de ser agradecidos. Amén. Porque todo cuanto tenemos es un regalo de Dios. Amén. Desde el aire que respiramos, o sea, todo, absolutamente todo, desde la vida, desde el ser, desde el poder estar, es un regalo de Dios. Y de verdad que aunque la vida está llena de dificultades, porque la vida está llena de pruebas, de momentos difíciles, pero también está llena de muchos momentos y de muchas cosas por las que nosotros podemos estar agradecidos. ¿Tú sabes cuántas personas quisieran poder comer y no pueden comer? Pues quisieran poder tomar y no pueden tomar. Y tú dices, no, Inma, pero tú estás exagerando. O sea, hay personas que tienen insuficiencia renal, que tienen que tomar en cuenta inclusive la cantidad de líquido que pueden tomar, que tienen los alimentos que consumen. Por ejemplo, no solo no tomar agua o tomar agua muy limitada. Si se comen una sandía, o sea, si se comen la sandía no pueden tomar agua. Si comen tayota, o sea, y nosotros podemos sentarnos a comer lo que querramos dentro de verdad, de un marco con toda libertad. Y a veces damos por hecho y por sentado que todos los demás disfrutan de las pequeñas bendiciones según nosotras, pero que son grandísimos para las demás personas. Que nosotros entendamos a ver la belleza a través de los ojos de Dios. Que nosotros aprendamos a disfrutar de poder sentarnos a comer y a beber y a disfrutar de nuestro trabajo. Como dice Eclesiastés 3:13, dice, además que todo hombre que coma y vea lo bueno en todo de su trabajo, es don de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. El comer, el beber, el poder tener energía para trabajar, el poder tener un trabajo. Todo esto es un don de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, lo expresa de una manera tal vez un poco más conocida para nosotros. Dice, estén siempre alegres, regocíjense en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense. Y nos manda a nunca dejar de orar. Y nos manda a ser agradecidos en toda circunstancia, cualquiera que sea. Hay circunstancias que son difíciles encontrar razones para dar gracias. Y a veces tal vez no dar gracias por la circunstancia como tal, pero por el propósito de Dios a través de esa circunstancia, que nosotros podamos entender que en Dios no hay despropósito.
Después que Salomón experimentó todo lo que el mundo tenía para él, como dijo Sori, se dio cuenta que el gozo y la plenitud estaba en aquellas pequeñas cosas de la vida, en la familia, en lo trabajado con tus manos, en la satisfacción de haberlo logrado. Que todo lo que está debajo del sol, absolutamente todo lo que está debajo del sol, ha sido puesto por Dios. Ha sido puesto para nuestro deleite, para nuestra bendición, para Amén. nuestra edificación. Que nosotros tengamos una actitud de gratitud. Amén. A veces en nuestro egoísmo nos enfocamos más en lo que no tenemos que en Así es. todas aquellas cosas que sí tenemos. Amén. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos agradecidos, porque nosotros debemos entender que a veces hasta el no tener es una bendición. Amén. Y que nosotros recordemos que, como dice la palabra en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo regalo, todo don perfecto proviene de Dios. Amén. Así Amén. es. Yo entiendo que la mayor, ¿verdad?, enseñanza que podemos, el mayor provecho que podemos sacarle a este libro de Eclesiastés es entender que la vida solo tiene sentido cuando se vive en relación con Dios. Ujú. Cuando Amén. se vive en relación, cuando Dios es ese hilo, ¿verdad?, transversal que nos da ese sostén, esa forma perfecta a nuestra vida. Salomón quiere que todos sus lectores entendamos que él, habiendo intentándolo todo y habiendo buscado de una manera incesante el sentido de la vida, Ujú. y mientras más tenía, más quería alcanzar, y mientras más tenía, más quería alcanzar, habiendo alcanzado lo mayor en todo, en riqueza, en poder, ¿verdad? Al final de sus días llegó a la conclusión de que todo esto fue vanidad, Wow. fue Hebel. Ujú. Este concepto lo implanta desde el mismo primer capítulo, en su versículo 2, cuando dice que vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y a lo largo del libro, el autor va desarrollando el porqué de su razonamiento, de su conclusión. Ujú. Lo interesante es que al plantear su idea, no se refiere a la vanidad como el todo de la creación. O sea, cuando Salomón dice vanidad de vanidad, todo es vanidad, no se refiere al todo de la creación, sino que específicamente al quehacer del hombre. Ujú. A A lo- todo lo experimentado exactamente. por él. A todo aquello en lo que el hombre invierte su tiempo si Dios no está en la ecuación. Ujú. Todo lo que motiva e impulsa a los hombres si no está cimentado en Dios es vanidad, es Hebel. Y eso lo vemos en la parábola del hombre necio, en Lucas 12. Ujú. ¿Verdad? Si ustedes no han leído esa parábola del hombre necio, les invito a que vayan a Lucas 12 y que vean lo que el Señor le dijo a este hombre, que habiéndolo así, de igual manera que Salomón, Ujú. bendecido, cuando el hombre vio que tenía muchas cosas, dijo, oh, pero ¿cuántos bienes tengo? Ujú. Pondré esto aquí, ensancharé mis graneros, pero Dios no estaba en su ocasión. ¿Y cuál fue la voz que escuchó? Necio. Ujú. Esta noche vendrán por tu alma, y lo que has Cosechado, cosechado, acumulado. ¿para Ujú. quién será? Entonces, Colosenses 2, 9, 10 lo plantea así. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Amén. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud. Amén. Aleluya. Amén. Si queremos tener una vida plena y Cristo no es nuestra cabeza, No será no plena. lo conseguiremos. No será plena. no lo Ajá. conseguiremos. Y Salomón al final, en su capítulo 12, al concluir el libro, lo cierra de esta manera, tanto al principio de ese capítulo como al final. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Aleluya. antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no
tengo en ellos contentamiento. La mejor decisión es poner al Señor en medio de todo, desde el principio, Amén. desde Amén. que somos jóvenes. ¿Por qué? Porque como dice Salomón ya al final, el fin de todo, ya después de él haber vivido su vida como Ujú, Ujú. él quiso vivirla, ujú, como a él le plació vivirla, ¿verdad? ujú. Como Dios le dio la libertad, porque Dios nos da libre albedrío. Él dice lo siguiente: el fin de todo el discurso, todo esto que yo he venido hablando en todos estos 12 capítulos y todo esto que yo les he dicho, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Amén. Esto es el todo del hombre. O sea, con esa frase, vamos a decir, ¿verdad? Tanto que él, pensamientos profundos en todo el libro que él discurrió, sin embargo, al final es una frase Muy simple. muy simple Ujú. y fácil de llevar. Teme a Dios. Y que ese temor se vea revelado en guardar sus Ujú, mandamientos. exactamente. Amén. Ujú. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que nosotros hacemos una invitación a todo aquel Ujú. que en este momento esté con nosotros conectado y haya escuchado lo que el Señor puso en nuestro corazón respecto a estos libros de Salomón. Al final del discurso, lo más importante es temer a Dios y en ese temor del Señor guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Como decíamos en el capítulo anterior, cuando Dios establece sus preceptos, lo hace para preservarnos, lo hace para guardarnos, lo hace para protegernos. Amén. Así que la voluntad y los preceptos de Dios son para nuestro bien, son para que nosotros tengamos vidas plenas y que podamos tener a Cristo como nuestra cabeza y vivir una vida en plenitud. Así que Amén. qué bueno ha sido este tiempo. Amén. Es un tiempo, bueno, hemos agotado un buen tiempo analizando Así estos es. dos libros. Hay que tomar en cuenta que hay mucha sabiduría en ambos. Y era imposible, ¿verdad? Hemos hecho todo lo posible por condensar Así es. en este tiempo. Nuestra invitación, por supuesto, es a que revisites los libros. Si ya los Sí. leíste, vuelve a leerlos. Si no los has leído, te animamos a que leas estos libros. Qué bueno. Chicas, que hemos podido estar aquí, Amén. que hemos tenido la bendición de compartir este tiempo con nuestra comunidad. Amén. Amén. Y es nuestra oración que el Señor bendiga sus vidas. Amén. De la misma manera que nosotras hemos sido bendecidas al ser expuestas a toda esta verdad y a toda esta sabiduría que encontramos en estos libros que hemos analizado. Amén. 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 Bueno. Eclesiastés todo el tiempo, desde muy jovencita, ha sido mi libro preferido de la Biblia. Interesante. Por todas justamente esas disyuntivas que plantea en el quehacer del ser humano. Así que ha sido una bendición para mí poder, ¿verdad?, hablar de él, porque habla mucho de las cosas con las cuales yo me identifico. Interesante. Qué bien. Bueno, pues Eh, no nos queda más, ¿verdad? Antes de despedir, invitar a nuestra audiencia, ¿verdad?, que nos regale sus likes, tanto en el episodio anterior que hablamos acerca del libro de Proverbios, como en este episodio que agotamos los libros condensadamente, ¿verdad? Como dijimos, de Eclesiastés y también de Cantar de los Cantares. También invitarles a que compartan con sus conocidos, con hermanos de otras iglesias y con otras personas que el Señor ponga en sus corazones, pues compartirles este podcast para que también sea de bendición para los demás. Amén. Fue un placer para nosotras estar con ustedes. Le bendecimos. Amén. Y le invitamos a que Cristo Jesús sea ese hilo horizontal que le dé soporte a sus vidas. Dios Amén. les bendiga. Bendiciones.